trombocitópenia es una enfermedad que existe en un recuento bajo de plaquetas, es decir, es una alteración de las plaquetas. Las plaquetas o trombocitos son un componente en la sangre que ayuda al proceso de coagulación. Anormalmente, esta afección se manifiesta con una distribución de las plaquetas, provocando un sangrado anormal. El sangrado confuso, hemorragia, es la principal complicación que se puede presentar en esta patología. Y se puede presentar en el cerebro o en el tubo digestivo. Las plaquetas o los trombocitos, como también se les llama, son células sanguíneas sin color que asisten a la sangre para que coagule. Las plaquetas detienen el sangrado agrupado y formando tapones en las heridas de los vasos sanguíneos. La trombocitópenia es cualquier medio de baja de la calidad de plaquetas móviles en el corriente sanguíneo por debajo de los niveles normales. La patología de la trombocitópenia inmunitaria, las gliposol de membrana plaqueria descomponen los péptidos de las células presentadoras de antígeno APC y se presentan a los linfocitos T por medio de las moléculas HLA clase 2. La activación de los linfocitos T helper TH mediante la célula presentada de antígenos resulta en la liberación de citocinas como IL-2 y FNY, lo que conlleva a la diferencia de linfocitos y la producción de anticuerpos. Los anticuerpos IG se unen a las plaquetas y megacariocitos. Las plaquetas se destruyen en el vaso. Los anticuerpos evitan la maduración de megacariocitos y la producción de plaquetas. Hay indicios de la destrucción directa de plaquetas y megacarocitos por las células T citotóxicas. Estadísticas de la epidemiología. El término condicional de la salud no se limita a la ocurrencia en enfermedades y por esa razón su estudio incluye ocurrimientos de enfermedades indirectas con la salud, comprendiendo ese concepto de forma amplia. En consecuencia, la epidemiología investiga bajo una perspectiva población a la distribución, frecuencia, determinantes de la enfermedad, sus otras consecuencias biológicas, fisiológicas y sociales dentro de la sociedad. También la epidemiología cambia principios y conocimientos generales por las ciencias, biología y ciencias sociales y aplica metodologías de la naturaleza cuantitativa y cualitativa. Su tratamiento sería que la trombocitopenia puede durar días o años. Las personas con trombocitopenia leve podrían no necesitar ningún tratamiento. En el caso de las personas que sí deben tratar la trombocitopenia, el tratamiento depende de la causa y de la gravedad de la afección. Si la trombocitopenia se produce a causa de la afección de fondo o de un medicamento, tratar esta causa podría curarla. Por ejemplo, si tienes trombocitopenia inducida por la heparina, el médico te recetará otro medicamento anticoagulante. Otros tratamientos pueden ser los siguientes: transfusiones de sangre o de plaquetas. Si el nivel de plaquetas es muy bajo, el médico puede reemplazar la sangre perdida con transfusiones de sangre rica en glóbulos rojos o plaquetas. Y los medicamentos. Si la afección está relacionada con un problema del sistema inmunitario, el médico te recetará medicamentos para aumentar la cantidad de plaquetas. La cirugía. Si otros tratamientos no funcionan, el médico podría recomendarte una cirugía. Y el recambio plasmático. La púrpura trombocitopénica
trombótica puede provocar una urgencia médica en la que será necesario realizar un recambio de plasmas. Su rehabilitación. Se entiende por popular trombocitopenia inmunológica la condición clínica que se caracteriza por la disminución de plaquetas en la sangre periférica, mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios que acelera su destrucción periférica e incluso pueden inhibir la producción de las mismas. La manifestación clínica predominante es la hemorragia mucocutánea, siendo la más característica la petequia. La mayoría de los casos son considerados primarios denominados púrpura trombocitopénica idiopática, la PTI, mientras que otros son secundarias o coexisten con otras condiciones clínicas, PTI secundarios. Esto implica que la PTI es una condición clínico-patológica que involucra desórdenes heterogéneos que tienen en común la producción de anticuerpos contra las plaquetas. Por la misma razón, el diagnóstico de PTI resulta siendo la exclusión, dado que no existe una prueba diagnóstica específica. La trombocitopenia se define por un número de plaquetas de sangre inferior a 150.000. La tasa se determina a través de un hemograma, análisis de sangre. También debe realizarse un interrogatorio y un examen clínico. En su ausencia de signos clínicos, el médico debe eliminar una falsa trombocitopenia, analizando un frotis sanguíneo y verificando que no presencia cúmulos. Si se puede practicar un meliograma, análisis de la médula, o sea, para determinar el origen de la trombocitopenia. Para diagnosticar la trombocitopenia inmunitaria, el médico tratará de descartar otras posibles causas de sangrado y un encuentro plaquetario bajo, como una enfermedad de fondo o medicamentos que tú o su hijo podrían estar tomando. Los análisis de sangre se pueden verificar a niveles de plaquetas. En raras ocasiones, para pacientes y adultos podría ser necesario un estudio de médula, o sea, para descartar otro problema. Una vez de que el médico analice una sintomatología única en su historial clínico, dará una revisión física y solicitará estudios de sangre para conocer el número exacto de plaquetas y confirmar aquel diagnóstico. Por lo tanto, ya que si se considera que algún padecimiento subyacente que provoque la trombocitopenia, se requieren pruebas adicionales para poder identificar aquellas causas. Pronóstico. En la infancia, la trombocitopénica es generalmente un proceso autolimitado, con una recuperación completa de aproximadamente entre 2 o 4 meses, siguientes al momento del diagnóstico. Sin embargo, entre un 10 y un 20% de los casos de la plaquetopenia persiste más de 6 meses. La trombocitopenia puede ser potencialmente mortal, en especial si se produce sangrado grave o sangrado en el cerebro. El tratamiento temprano puede ayudar a evitar las complicaciones graves. ¿Qué hacer para prevenir? Si tienes trombocitopenia, intenta lo siguiente. Evita las actividades que puedan provocar lesiones. Pregúntale al médico qué actividades son seguras para ti. Si bebes alcohol, hazlo con moderación. El alcohol disminuye la producción de plaquetas en el cuerpo. Ten precaución con los medicamentos de venta libre. Consume frutas como la piña y las uvas negras. También ayudan a disminuir los niveles de plaquetas en la sangre. Y por último, las personas que presentan un alto nivel de plaquetas deben eliminar de su dieta alimentos que sean ricos en vitamina K, especialmente el brócoli, las coles, las verduras de hoja verde y las carnes rojas.